para las empresas en este momento y vamos a hablar el día de hoy qué hacer ante un caso confirmado de COVID-19 en nuestra empresa. Vamos a dar unos minutos para que todos nuestros invitados ingresen a la sala para dar inicio a nuestra presentación. Somos una organización que busca acompañar a todos los sectores económicos en la implementación de soluciones de limpieza, desinfección e inocuidad. Llevamos más de una década creando sistemas ecológicos especializados, a la medida de las necesidades de la industria y la comunidad, mientras cuidamos el medio ambiente y generamos entornos saludables. Nuestra prioridad es ofrecer soluciones integrales innovadoras, efectivas y confiables. Soluciones que certifiquen el cumplimiento de los estándares de calidad con insumos efectivos, que además de eliminar microorganismos, puedan generar ahorros significativos para la industria y protejan nuestros recursos naturales. Una de nuestras soluciones más efectivas y seguras por su alto rendimiento y espectro de acción son nuestras tabletas efervescentes de cloro orgánico. Claxin Tabs de cloro. Su principio activo, dicloroisocianurato de sodio, en compañía de sus componentes tensoactivos, convierten este producto en un potente detergente y desinfectante que, además de limpiar y remover materia orgánica, es vericida, bactericida, esporicida y fungicida. Son pastillas biodegradables y amigables con el planeta, de pH neutro, por lo cual no afectan la piel, no dañan las superficies ni son corrosivas, no contiene fosfatos. Las prendas de vestir no se manchan si el producto genera salpicaduras. No requiere enjuague, generando ahorro de agua. Destruyendo los microorganismos de manera constante, protegiendo por 24 horas todas las superficies. Cada tableta tiene una estabilidad de 48 horas en sus mismas partes por millón, una vez diluida en el atomizador. No presentan efectos adversos para la salud y además cuenta con un estudio de efectividad que certifica la inactivación del más del 99.99% de las partículas virales infecciosas del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, confirmando su efecto vericida en 60 segundos. Usar las Claxin Tabs es muy fácil. Primero, agrega una tableta en 1 litro de agua. Espera 5 minutos a que se diluya por completo. Y con el atomizador aplicas la solución en un paño. Debes pasar el paño una sola vez sobre cualquier superficie. De esta manera ofrecemos una alternativa inteligente, segura y sostenible que genera ahorros significativos en recursos naturales y en la industria. Usamos un 0% de agua en la producción de Claxin Tabs. El empaque tradicional almacena 30 tabletas, que equivale a 30 litros de cloro orgánico. Reduce significativamente el uso de plástico en empaque y optimiza los espacios de almacenamiento hasta en un 90%. En la logística y distribución del producto disminuye costos de transporte hasta en un 90%. Las Claxin Tabs brindan soluciones a sectores como alimentos y bebidas, restaurantes, supermercados, hoteles y casinos, ya que el producto cuenta con certificación internacional NSF por el cumplimiento de los estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad y desempeño. Para el sector salud, el producto cuenta con un registro sanitario INVIMA en desinfección de dispositivos médicos, garantizando que es apto para el uso en el sector. También cuenta con registros sanitarios y avales para ser usados en plantas de manufacturas, oficina de servicio, sector farmacéutico y hogar. Claxin busca, a través de productos innovadores y efectivos, generar protección y bienestar con sus soluciones de limpieza y desinfección e inocuidad, que propicien entornos más saludables y libres de microorganismos. Claxin está contigo hasta en el más mínimo detalle. Bueno,
muchísimas gracias. Bienvenidos a los que acaban de ingresar a la sala. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro cronograma. De antemano, por agradecerles su asistencia y su participación en este espacio tan importante. Les damos la bienvenida a todos. Estamos convocados a este espacio donde vamos a hacer un fortalecimiento a conceptos y vamos a hablar de un reto tan importante que hoy en día tienen las empresas, y es qué hacer ante un caso confirmado de COVID-19 en su empresa. Claxon es una compañía que lleva 10 años creando procesos de limpieza y desinfección e inocuidad sostenibles, con productos biodegradables y amigables con el medio ambiente. Siendo para Claxon muy importante proyectar una producción sostenible a nivel industrial y contando también con certificados que permitan la implementación de la tecnología y sobre todo la realización de procesos con altos estándares de calidad. Para Claxon es sumamente importante garantizar entornos seguros y espacios saludables. Esta es la razón por la que Claxon ha estructurado toda su oferta o su propuesta de valor encaminada en acompañamiento, que se dedica a hacer toda la labor de asesoramiento y fortalecimiento a los conocimientos de los colaboradores, de los formadores, los líderes de proceso, básicamente acompañando una correcta implementación de los sistemas. También es muy importante resaltar que con base a ese entrenamiento y a ese acompañamiento se hace una implementación o una adherencia también de todo lo que son herramientas digitales, entendiendo la importancia que tiene hoy en día precisamente agilizar los procesos, pero sobre todo garantizar en línea que todas las labores y todos los procesos y las ejecuciones se hacen correctamente. Adicional a eso, entonces también Claxon cuenta con un protocolo de soluciones integrales donde podemos encontrar la participación de altas tecnologías y procesos de altos estándares de calidad. Con esto definitivamente garantizando entornos seguros y espacios saludables. El día de hoy contamos con invitadas especiales. Dentro de nuestro panel se encuentra Viviana Fajardo, ingeniera sanitaria, especialista en prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. También le damos la bienvenida a Ingrid Rincón, fisioterapeuta, magíster en salud ocupacional, especialista en gerencia del medio ambiente. Y también le damos la bienvenida a Erika Jaramillo, quien es nuestra gerente de innovación, bióloga, especialista en programas y protocolos en control de infecciones intrahospitalarias. Sean cordialmente bienvenidas. Vamos a tener un orden en nuestro encuentro el día de hoy, donde iniciaremos con la conferencia que estará a cargo de nuestros expertos en métodos de limpieza y desinfección. De allí iremos a un segundo bloque, donde realizaremos preguntas en el chat. Cuando terminemos o al finalizar, vamos a dar respuesta oportuna a todas sus preguntas. Y vamos al final a realizar un sorteo de kit de limpieza y desinfección. Le doy la bienvenida, en este caso, a nuestra conferencista. Muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a Claxon por esta invitación. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a muchísimas personas y las empresas que están tan preocupadas por este tema en esta pandemia, es qué hacer ante un caso confirmado de COVID-19 en la empresa. Bueno, antes de empezar de entrar en materia con este tema, pues siempre las recomendaciones van por delante. Aislamiento social, lavado e higiene de manos, usar las mascarillas o los tapabocas de manera correcta, eso es lo primero. Evitar que
lleguen los casos a nuestra empresa, los casos positivos de COVID-19, pues es bien complicado en este momento, a esta altura de la pandemia, pero podemos evitar que esto se propague dentro de la empresa y para eso vamos a ver cómo reaccionar o cómo puede reaccionar la empresa. Entonces, entremos en materia. Se presentan dos situaciones cuando hay un caso positivo en la empresa. Para eso tenemos una serie de pasos. Primero, pues el trabajador se encuentra laborando de dos formas, una dentro de la empresa y la otra es de forma virtual, desde casa. Entonces vamos a hablar qué pasará con el trabajador que está en la casa. Entonces, ¿qué es importante? Que el trabajador apenas tenga este positivo confirmado como COVID-19, entonces que se comunique de manera inmediata con el jefe. Ya a estas alturas de la pandemia, muchas empresas tienen diseñadas estrategias, tienen diseñadas diferentes formas para que el empleado se comunique con la empresa. Muchas de estas son virtuales para que informe que es positivo por COVID-19. Se debe reportar el caso a la EPS y si es, y ahí al final vamos a ver esto de los casos positivos, si es en responsabilidad de la EPS o de la ARL, y estas, la EPS y la ARL reportar a Secretaría de Salud. La otra es si el trabajador se encuentra en su lugar de trabajo, que esta es la que nosotros tenemos que darle atención y cuidado, porque debe verificar el uso adecuado de tapabocas y elementos de bioseguridad. Esto es importantísimo, importantísimo y sobre todo cuando se da en empresas, lo que hemos podido ver en diferentes empresas es que al entregar mascarillas y tapabocas están bordando estos tapabocas, mascarillas, y cuando lo bordan rompen la tela antifluidos y por ahí puede ingresar el microorganismo. Entonces es importante, aparte de verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal y de seguridad, asegurar que estos se encuentren en óptimas condiciones, que sean elementos de protección personal que sirvan de barrera contra este virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Entonces, es muy importante verificar cómo están los elementos de protección personal que estamos dando en nuestra empresa, no alterar para lo que fueron realizados. Si yo tengo un tapabocas de tela antifluidos, esta no se debe perforar, porque por ahí es donde ingresa el microorganismo. Y verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal, pues porque muchas personas o lo utilizan en la frente o no lo utilizan en la nariz. El tapabocas se debe utilizar para cubrir nariz y boca y hasta la parte de abajo del mentón. Entonces, una vez se sepa que el trabajador está con un resultado COVID positivo, debe ubicarse en una zona de aislamiento previamente señalada. Tramitar la baja laboral a través de seguridad social. Entonces, ¿qué significa eso? Ir hasta la oficina de salud ocupacional, reportar a este empleado para que ellos mismos empiecen a pedir la atención médica de este empleado. El trabajador, por obvias razones, no podrá acceder a las instalaciones del centro de trabajo hasta recibir el alta médica. La EPS determinará la orden de aislamiento previo obligatorio o si se debe ser remitido a un centro médico. Es importantísimo en esto el apoyo de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué el apoyo de la empresa? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una prueba positiva ante COVID-19 y este paciente debe ser primero valorado por si se requiere su traslado a una entidad hospitalaria. Pero si este paciente, si este empleado no tiene síntomas o no necesita trasladarse a un hospital, es importante que la empresa le preste su apoyo para que no se propague la infección o para que no haya más contactos estrechos relacionados a este empleado positivo. Es decir, la empresa, lo ideal es que le dé el apoyo para llevar a esta persona hasta su casa. Si el trabajador positivo en COVID-19 es asintomático, tampoco puede acceder a la instalación por obvias razones, ya que tendrá la obligación de guardar cuarentena y aislarse. ¿Qué se necesita en la empresa? Importantísimo aquí. Este paso 2 es muy importante. Se tienen que reforzar las medidas de seguridad y prevención en la empresa, principalmente en limpieza y desinfección de elementos y superficies que pudo haber tenido contacto con el colaborador hasta 24 horas antes. Entonces, súper importante esta lista de chequeo, verificar en dónde estuvo
el colaborador, el empleado dentro de la empresa y empezar a extremar los cuidados de limpieza y desinfección. Reforzar las medidas de prevención de los empleados y medidas de información para evitar la propagación del virus. Entonces, ahí es donde empezamos a reforzar el aislamiento, empezamos a reforzar los cuidados como el uso adecuado de los elementos de bioseguridad, la higiene y lavado de manos, y empezamos a vigilar cada cuánto se está haciendo lavado de manos, cada cuánto se está haciendo higiene de manos. Contamos con los elementos de protección necesarios, contamos con las barreras necesarias para evitar que se propague el virus dentro de nuestras instalaciones. Estas son las preguntas que nos hacemos en el paso 2 y empezamos a reforzar y a generar procesos de limpieza y desinfección por donde ha estado el empleado. El paso 3, también súper importante, realizar un listado de las personas que estuvieron cerca del colaborador sospechoso de contagio durante los últimos 14 días. ¿Y por qué tanto? Pues porque hay una curva de contagio y no sabemos este empleado desde cuándo empezó a tener, más si es asintomático, empezó a tener el virus. Entonces, es importantísimo hacer esta lista de contactos. Se entrega la lista a la ARL y para que pueda hacer seguimiento. Ya las secretarías de salud están un poco pues, colapsadas con esto, pero las ARL y las EPS están haciendo seguimientos respectivos a estos casos. Remitir orden de aislamiento preventivo a las personas que tuvieron contacto directo con el colaborador sospechoso. Más adelante vamos a ver cómo es esto de los contactos, porque hay diferentes tipos de contacto y de esos contactos depende también el riesgo que esté la persona. Es importante que las personas o los demás empleados que han tenido contacto con este empleado positivo se estén vigilando, se les está haciendo seguimiento para saber si tienen o no tienen síntomas o si han presentado algún malestar. Todo esto se hace dentro de la empresa, pero recuerden que la primera barrera es el ingreso de la empresa. Adicionalmente, los colaboradores deberán reportar a la empresa de manera digital, preferiblemente, como ya les decía antes, a esta época de la pandemia ya muchas empresas tienen desarrollado cómo el empleador se va a reportar y cómo va a reportar también los síntomas durante el tiempo de aislamiento. ¿Qué lugares ha visitado? Nombre de las personas que tuvieron contacto dentro y fuera durante los últimos 14 días. Esto de acuerdo a la curva de contagio. Por eso es importantísimo tener información clara y así evitamos que se siga propagando el virus. Esto es de vital importancia para evitar que se siga propagando el virus dentro de la empresa y no solo dentro de la empresa, sino también fuera de ella. Recuerde que nosotros vamos a tener un empleado que va también para su casa, si se siente bien, o para una entidad hospitalaria. Entonces, todo esto de tener los datos es importantísimo. Y aquí vamos a hablar de los tipos de contacto. Los tipos de contacto que nos ayudan tanto para hacer estas listas. Los contactos estrechos son contactos estrechos a aquellas personas que hayan estado en el mismo lugar del caso posible, probable o confirmado mientras este presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros. Entonces, más adelante vamos a ver cómo reaccionar a estos contactos, porque el contacto estrecho también depende de cómo utilicen los elementos de protección personal. También aquellas personas que han tenido el espacio cerrado, con un caso probable o confirmado durante más de 15 minutos seguidos mientras el caso presenta síntomas o mientras sea después de que ya se ha presentado el caso positivo. Ah, esto no me mueve. Eso aquí. Es importante tener en cuenta esta definición que les dejo en pantalla, que es el personal sintomático, es el personal con aquellos empleados que presentan síntomas evidentes. Ese es el sintomático, el que podemos identificar fácilmente, compatibles con COVID-19, fiebre más de 37.3, tos o dificultades respiratorias. Este personal sintomático es fácil de identificar a la entrada de las empresas. Si se hace un correcto, se le hace un correcto análisis a todas las personas que entran. Es decir, toma de temperatura, importante, la toma de temperatura se hace en la frente, no en el brazo, o si no, cambia la temperatura. Entonces ya muchas entidades hospitalarias han salido a aclarar que la toma de temperatura se debe hacer en la frente. Entonces, esto es importante. Si uno va a una empresa y el primer registro le toman en el brazo o le toman en la mano, pues
no nos va a dar la seguridad de que estamos detectando este paciente sintomático, que en últimas es fácil de detectar y que evitamos que entre a nuestra empresa, pues va a evitar un contagio que puede llegar a ser masivo. Los datos también es importante tenerlos en cuenta. En el primer registro a la entrada de la empresa, sean datos adecuados. Si hay datos erróneos, se nos puede presentar un contagio. Otra cosa con la que se puede identificar al personal sintomático, dentro de la empresa, aparte de la temperatura, son los síntomas. Si bien la definición puede presentar tos además de la fiebre. Importante también a la entrada de la empresa, si tengo un tapete de desinfección o tengo un tapete húmedo o un pedicure, garantizar que la persona que está pasando por ese tapete cumpla con el tiempo que requiere el desinfectante para hacer efecto en las suelas y que el microorganismo no entre en la empresa. De lo contrario, no estamos haciendo absolutamente nada con esos tapetes en la entrada de nuestras empresas. ¿Cómo actuar según el tipo de contacto con el caso confirmado? Ante los contactos estrechos es importantísimo verificar en las empresas el motivo o la razón por qué se presenta ese contacto estrecho. En muchas empresas, ¿qué ha pasado? Que por lo menos un caso cercano es en una entidad, el área financiera, todos salieron contaminados con COVID-19. ¿Pero por qué? Porque una persona que llegó con COVID-19 sin síntomas, llegó a la oficina con elementos de protección personal, pero celebraron un cumpleaños. Entonces, se asume que fue en ese momento donde se pudo presentar el contacto estrecho sin elementos de protección personal. Entonces, a veces existen todas las normas y todas las normas ya las tenemos en esta pandemia, pero no se cumplen dentro de la empresa. Entonces, es muy importante averiguar por qué ese contacto estrecho se dio dentro de la empresa. Retirar al trabajador de la actividad laboral, debe realizar una cuarentena domiciliaria de 14 días. Llevar a cabo una vigilancia estricta, activa de los síntomas por parte de la empresa. Esto se hace de manera diaria. En caso de tener dudas respecto al coronavirus o durante el tiempo que se demora en salir los resultados de la prueba, también es importante cuando el paciente, cuando el empleado de la empresa es sintomático. Es importante que mientras no le ha llegado la prueba con el confirmado positivo de COVID-19, también estemos hablando o esté un diálogo con esta persona para saber cómo van sus síntomas y pues requiere más ayuda de la empresa. Acá. Ante los casos casuales, se debe llevar a cabo una vigilancia pasiva, pero no es necesario tomar medidas específicas. En cualquier caso, se debe reforzar las medidas de prevención, procurar reducir al mínimo contacto cercano con nuestros trabajadores. Si nosotros empezamos con estas 3 normas que nos ha dado ya el gobierno y las diferentes entidades para controlar la propagación del COVID-19, ya estamos haciendo un trabajo muy grande dentro de nuestras empresas. Aislamiento, utilización adecuada de elementos de bioseguridad e higiene de manos. Esta parte de comunicación con el colaborador es importantísima. Es importante establecer un canal de comunicación directo entre la empresa y el colaborador. Cuando el paciente es confirmado positivo o tiene síntomas, es muy importante que la empresa se comunique con el empleador de manera diaria para saber cómo se encuentra. Y coordinar pues con la EPS o ARL el apoyo en la prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los colaboradores. Esta es fundamental. Recuerden que en toda enfermedad, la primera guerra que se lleva a cabo está en la mente. Entonces, si el empleado sabe que cuenta con la empresa, que la empresa lo está apoyando y se está comunicando con ellos, pues es un empleado que se va a sentir acompañado en esta situación. El trabajador contagiado y los trabajadores que hayan tenido contacto estrecho con este no deben ser incluidos en la programación de turnos presenciales en la empresa. Presentan síntomas y pues obviamente se les debe dar la prueba para salir, para confirmar si es un positivo o no es positivo.
Si después de 14 días de aislamiento preventivo obligatorio los trabajadores potencialmente contagiados no presentan síntomas, se pueden reintegrar a sus funciones. En Colombia no es necesaria la segunda toma para descartar que el COVID sea todavía positivo. El trabajador contagiado no deberá regresar a la empresa hasta que no tenga su certificado médico o avale su retorno. También es importante que, como estamos en esa comunicación permanente con el empleado desde su casa, donde esté recibiendo su aislamiento, pues que sepamos cómo está este paciente, porque pueden pasar los 14 días y este empleado va a presentar síntomas, entonces tenemos que estar comunicándonos con ellos porque no podemos permitir que a la empresa llegue un empleado con síntomas. Luego del periodo de cuarentena del empleado positivo. Ha estado confirmado el contagio por COVID-19. Una vez finalice su incapacidad, si no contiene síntomas, que era lo que estamos hablando ahora, puede reintegrarse a su lugar de trabajo. Entonces, esto es importante y que recomienda que la ARL o EPS le hagan una evaluación médica a ese empleado para que pueda llegar a trabajar. No existe, en Colombia no existe una disposición normativa alguna que indique que la empresa debe dejar de funcionar una vez que ha detectado un caso de COVID-19. Esto existe en Colombia, pero lo ideal es que evitemos que la propagación del COVID-19 pues se haga en todas nuestras empresas. Medidas preventivas en el hogar. En lo posible, la persona debe permanecer en una habitación diferente. Esto es algo que es importante que la empresa le comunique al empleador. A veces los empleadores no saben o los colaboradores no saben cómo manejar este virus, saben cómo manejar esta enfermedad. Entonces, es importante que la empresa le haga una comunicación al empleado donde diga cuáles son las medidas preventivas que debe tener en el hogar. Se debe evitar compartir el baño con la persona contagiada, minimizar el contacto con esta, mantener una distancia de mínimo 2 metros con la persona que está positiva a COVID, limitar la circulación por el hogar únicamente para situaciones imprescindibles, realizar una limpieza exhaustiva diaria de la casa para evitar nuevos contagios, en especial de las superficies que haya podido tocar el infectado, sobre todo aquellas de uso frecuente. Si es necesario, es importante que la empresa también preste un acompañamiento al empleador a la hora de limpieza y desinfección, porque muchas personas no tienen idea cómo es el manejo con este virus o cuánto dura activo el virus en el ambiente. Este es un resumen, un flujograma de todo lo que hemos hablado. Siempre tener en cuenta, informar inmediatamente una vez se tenga detectado el COVID positivo, siempre tener en cuenta, registrar y estar en comunicación con el empleado. Ahora sí vamos a hablar de algo importantísimo que es la limpieza y desinfección. Cuando se presenta un empleado con COVID positivo, uno de los pasos que tenemos que hacer inmediatamente después de saber que tenemos un empleado con COVID positivo, limpieza y desinfección. Limpiar y desinfectar las superficies, puestos de trabajo, espacios comunes, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, todo lo que haya estado en posible contacto con el empleado positivo. Limpiar y desinfectar los implementos de trabajo de uso constante como computadores. Recuerden que los computadores tienen discos y es importante que a la hora de limpiar y desinfectar un computador no se aplique el producto directamente sobre el equipo, sino como un paño. Más adelante lo vamos a ver cómo es. Todo se debe limpiar y desinfectar, teclados, el mouse, teléfonos, auriculares, y tener especial cuidado en estas superficies que tienen poros, estas superficies que son rugosas. El personal de limpieza debe hacer uso de los elementos de protección personal al momento de realizar todos los procesos de desinfección. Dependiendo de la empresa, una de las estrategias de limpieza y desinfección que se recomienda es que antes de ir al lugar de trabajo, si la superficie o el área lo permite, hacer una desinfección ambiental. Después de esperar 15 minutos y sí empezar a hacer limpieza y desinfección por superficies y objetos. ¿Por qué es importante la limpieza y desinfección? Porque tenemos un virus que es muy fácil de inactivar, pero es un virus que es muy resistente a distintos materiales. Entonces,
es importante que recordemos que en el papel dura activo. Como es un virus, no podemos hablar de que lo matamos o de que se muere, no. O es activo o es inactivo. Entonces, en el papel está activo 30 minutos. En pañuelos sin papel higiénico, 30 minutos. En madera, un día. En ropa, un día. En el cristal, 2 días. En los billetes, monedas, especialmente en las monedas, tenemos que tener mucho cuidado. Dura 4 días. En acero inoxidable, 4 días. En el plástico, 4 días. En el aire 3 horas, y recuerden que el momento en el que la persona con síntomas expulsa pues algún tipo de fluido, estornudando puede ser, también demora en caer el virus, y entonces tenemos que tener unos 15 minutos libres esa área. En cobre 4 horas y en cartón un día. Entonces, en internet están todas las superficies, ustedes pueden ir a investigar, pueden mirar, bueno, aquí nosotros tenemos qué tipo de materiales tenemos en nuestra empresa, cuánto tiempo duran los materiales activos el virus. Entonces eso es muy bueno identificar, porque el virus, dependiendo de superficie, dependiendo de la temperatura, dependiendo si es rugosa o no es rugosa la superficie, tiene horas activas. Desinfectantes comprobados para inactivar el virus. Como ya hablamos, es un virus fácil de inactivar, pero de todas formas necesita un tiempo para inactivarse y necesita también una técnica. Entonces tenemos el cloro orgánico, los productos a base única, que siempre se recomienda al 70%, el peróxido de hidrógeno, los amonios. Esta tabla que está aquí, que les presento aquí, es la que sacó el ministerio, de las concentraciones que se deben utilizar de cada uno de los productos que permite inactivar el SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Aquí encontramos los más usados: el cloro, los alcoholes, los amonios cuaternarios. Se preguntarán qué es más y menos. Entonces es positivo. Amonio elimina el virus. Los amonios cuaternarios eliminan el virus porque elimina el virus lipofílico. Y el virus SARS-CoV-2 es un virus lipofílico. Entonces sirve para virus. Y el cloro, que es uno de los más usados, entonces ya vamos a ver unas condiciones que tienen que tener del cloro. Aquí en la imagen les muestro, esta es una parte de la cartilla del uso de hipoclorito adecuado que sacó el INVIMA. Entonces, si vamos a utilizar los productos que antes estamos mencionando, tenemos que garantizar que se tiene que utilizar de manera adecuada. Aquí vemos que la misma cartilla del INVIMA recomienda la mezcla del hipoclorito en agua desionizada destilada. Eso no se hace en ninguna parte. O sea, ya si estoy en un ambiente hospitalario o un ambiente que requiere una extrema, vamos a tener agua destilada o agua desionizada. Cuando utilizamos hipoclorito en nuestros hogares o en nuestras empresas, lo utilizamos con el agua que sale del tubo. Entonces, esta agua suele ser muy dura y puede afectar las concentraciones del hipoclorito, y si no está la concentración indicada, pues difícilmente podemos inactivar el virus. Entonces, acá esta misma cartilla la recomienda, agua desionizada o destilada, y esto la verdad no se hace mucho. ¿Qué no debe hacer con las preparaciones del hipoclorito de sodio, que es ampliamente utilizado en empresas y en las casas? Evitar que durante el almacenamiento pueda entrar en contacto con materiales combustibles como ácidos o compuestos derivados del amoníaco. No se puede mezclar. No mezclar con detergentes, se inactiva el hipoclorito, baja su efectividad y no puede ayudar a eliminar el COVID-19, el virus del SARS-CoV-2. Pues esto inhibe su acción y produce vapores irritantes para el tracto respiratorio, llegando a ser mortales, cancerígenos. Son corrosivos para el níquel, el hierro, el acero, por lo tanto no debe dejarse en contacto con estos materiales por más tiempo del indicado. Y pues la recomendación, que es la más difícil de cumplir más que en los hogares y en empresas, es usar agua desionizada o destilada para la preparación de las siguientes características. Entonces, que es la utilización de hipoclorito. Entonces, si vamos a mezclarla con agua destilada o desionizada, ahí se garantizan las partes por millón que se requiere para inactivar el virus SARS-CoV-2.
De lo contrario, tenemos que tener en cuenta qué calidad de agua estamos utilizando, porque podemos hacer que la solución que tengamos sea inefectiva para inactivar el SARS-CoV-2. ¿Qué no se debe hacer con las preparaciones de hipoclorito de sodio? No mezclar con agua caliente jamás. Cuando se mezcla, es hiperclorinada y se produce trialometano. Y esto es un vapor que es cancerígeno. Y en contacto con el formaldehído, las soluciones de hipoclorito producen un agente cancerígeno, es el éter bis. Tenemos que tener en cuenta que de formaldehído están hechos muchísimos muebles, muchísimos escritorios en su parte superior. Hay otros procesos de limpieza y desinfección que ya les mencionaba antes, que es para desinfectar ambientes antes de ir a desinfectar como tal la superficie, que es nebulización, termonebulización, pulverizadores y también ahora electrostática. Recuerden, si vamos a aplicar cualquiera de estos desinfectantes de ambiente, que los desinfectantes no han sido diseñados para aplicarse a las personas, sino sobre las superficies. O sea que todo esto de cabinas que rotan desinfectantes sobre las personas no está recomendado. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un desinfectante que se hizo para desinfectar superficie y la piel es porosa, la ropa es porosa, entonces no sirve. Además que nos puede afectar todo el sistema respiratorio al respirar este tipo de desinfectantes. Entonces, recuerden que los desinfectantes no fueron diseñados para aplicarse sobre las personas. Después de utilizar estos desinfectantes del ambiente, se debe garantizar siempre una ventilación adecuada. Si tiene una ventilación mecánica o si tiene una ventilación natural, que sea de lado a lado para que el aire circule y salga. Esperar 15 minutos y después ingresar para desinfectar todo el lugar con el empleado, donde estuvo el empleado con diagnóstico positivo o donde tuvo contacto. Vivi, aquí les voy a decir, señora. Acá quería complementarte un poco la información. Ay, gracias, sí. Cuéntame. Vale. Bueno, uno de los puntos más importantes que hemos encontrado en el manejo de casos positivos es el proceso ya de desinfección del área en donde estuvo esa persona y la metodología que se debe seguir frente a un caso positivo. Entonces, estamos hablando de hacer un control ambiental. Inicialmente, para la persona, para proteger a la persona que va a ingresar, porque como bien hemos escuchado en las últimas y recientes publicaciones sobre la forma de contagio del virus y el método de los aerosolos o de la generación de los aerosoles y la desinfección de ambientes se convierte en uno de los puntos más importantes y relevantes y que por eso queríamos presentar las alternativas que hay para controlar primero ambientes y con ese control de una vez iniciar el proceso de desinfección de superficies ya ante un caso detectado positivo. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Que se pueda reactivar la operación en esa área con mayor rapidez para no generar unas pausas tan largas. Por ejemplo, plantas de producción, en líneas de producción en donde podamos haber detectado un caso positivo, poder hacer los procesos de control ambiental, control de superficies y reactivar los procesos. Lo mismo que en oficinas, que son los casos, digamos, que nos están consultando con mayor frecuencia porque ya cada vez se presentan casos positivos asintomáticos también en las empresas. Entonces, hacemos un proceso con este tipo de equipos o con este tipo de tecnologías que varían en su nivel de especialidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, los pulverizadores, que son los equipos más pequeños, en donde tiene que utilizarse un tipo de desinfectantes como con unas composiciones oleosas y demás que permitan generar ese humo que normalmente detectamos en las áreas y se puede utilizar para espacios pequeños como oficinas, por ejemplo, como consultorios médicos, en donde los espacios son reducidos
y se puede tener un alcance en el control con el desinfectante. De ahí seguimos con los procesos de nebulización, que sí son procesos en húmedo, pero que la gota es mucho más fina y mucho más pequeña que la de aspersión o la de los aspersores comunes. Y con esto lo que logramos es que la gota pueda tener mayor altura y de cubrimiento a toda la superficie. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que no tengamos elementos susceptibles a la humedad. Entonces, no aplicarlo cerca de elementos electrónicos, computadores o, por ejemplo, en las oficinas, toda la parte de documentos. Entonces, tener muy controlado el proceso de aplicación, porque sí nos sirve para hacer de una vez cubrimiento de superficies. Aquí, por ejemplo, ¿en dónde nos serviría? Bandas transportadoras, en plantas de producción, en salas en donde el ruido tenga que ser más controlado. Allí nos sirven los procesos de nebulización. La siguiente técnica para control de ambientes es la termonebulización. Y con la termonebulización, esto sí ya se da para espacios mucho más grandes. Son equipos que funcionan con gasolina y que generan una solución desinfectante con temperatura, y esa temperatura hace que con el desinfectante se pueda cubrir más homogéneamente todos los espacios. ¿En qué nos sirve? Por ejemplo, bodegas, plantas de almacenamiento, no para industria de alimentos por la gasolina, que la que permite que se genere el humo con el desinfectante. Entonces, nos serviría para áreas muy grandes de almacenamiento, pero en donde no se estén preparando alimentos. Por ejemplo, tampoco nos serviría para hospitales por ya el ruido, porque es un ruido intenso, y el cubrimiento en humo que se genera. Y por último, la tecnología que más estamos recomendando es la electrostática. La electrostática es lo último que hay a nivel para desinfección de ambientes, superficies, pero con cubrimiento 360 grados. Lo que hace esta tecnología es que aplica una carga electrónica a nuestro producto, al desinfectante, y permite que adquiera esa carga, repela las partículas unas entre otras y permita dar un cubrimiento mucho mayor a todas las superficies, a todo el ambiente, cubriéndolo 360 grados. Por ejemplo, estoy haciendo la desinfección de un escritorio o de una camilla. Normalmente con las metodologías en húmedo como la nebulización o los pulverizadores, el producto llega a la superficie de contacto o en donde cae la gota, pero con la electrostática logro también cubrir la parte inferior de esa camilla, superior, patas, todo el complemento del elemento que quiero desinfectar. Esto lo llevamos para control de ambientes. ¿Qué es lo que nos permite dar ese cubrimiento completo? Por acá estoy viendo una pregunta en donde nos hablan de la luz ultravioleta. Sí, la luz ultravioleta también es otra metodología. La luz UVC tiene que ser la C, que es la que no es cancerígena, pero requiere que no esté personal en el área, y una de las desventajas es que ella desinfecta en donde tiene contacto. Entonces, si generamos alguna sombra, o en el caso que les ponía, por ejemplo, de camillas, no va a tener el cubrimiento, tendría que hacerse el proceso por encima, por debajo, y evitar cualquier tipo de sombra que se pueda generar en los espacios. Entonces, nos puede generar como un riesgo de cubrimiento, pero sí es una tecnología que se puede utilizar, por ejemplo, hay unas cabinas en donde uno pone implementos y se genera el proceso de desinfección, porque se abre como y se expone el implemento a esta luz,
y genera ese cubrimiento. Otro de los puntos que estaba revisando en las preguntas era sobre los aires acondicionados. Los aires acondicionados también se convierten en unos focos complejos de controlar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con alguna de estas técnicas? Hacer una aplicación directa a esos aires para dar el cubrimiento, y también hay una metodología de limpieza que permite hacer como la liberación de la suciedad y de la carga que comienza a generarse en los filtros. Y ahora hay también unos filtros purificadores de ambientes que permiten que ese aire que recircula los aires acondicionados se filtren y los controlan en esos filtros que normalmente vienen con una tecnología de filtros EPA, y lo complementa una luz UV y una serie de filtros con los que se purifica el aire y se toman todos los microorganismos que puedan haber en el ambiente adicional al SARS. ¿Esto qué es lo que permite? Que con los problemas que normalmente se generan con los aires acondicionados, porque los aires acondicionados no son desinfectados continuamente, es muy difícil poder hacerles procesos de limpieza. Nosotros estamos recomendando que se pueda hacer por lo menos en las oficinas o en los espacios cerrados donde la ventilación es tan compleja, una desinfección al inicio de la jornada laboral que permita generar ese cubrimiento en el ambiente. Esto por lo menos nos puede dar la tranquilidad de acuerdo también al insumo desinfectante que estemos utilizando, que podamos tener hasta una residualidad de 24 horas. Aquí uno de los desinfectantes o el desinfectante que mencionaba Viviana con el dicloroisocianurato, en Claxon manejamos las tabletas que les presentamos al comienzo de cloro orgánico, que tiene una residualidad de 24 horas una vez aplicada. Así hemos hecho el control en sedes bancarias, en sedes de IPS, oficinas, plantas de producción, en donde hacemos ese proceso de desinfección y cubrimiento del ambiente para garantizar que por lo menos se continúe en esos procesos de desinfección. Hay también un método que se nos olvidó de pronto ponerlo acá, que son los nebulizadores de techo, que se ponen en amplias áreas de producción, en plantas de producción, en donde cada 30 minutos o cada hora, cuando hay tanto personal, se están activando estos aspersores y generan un cubrimiento constante en el ambiente. Estas tecnologías nos permiten hacer desinfección y cubrimiento de ambientes e iniciar con el proceso de control de superficies, para que cuando la casa de aseo, el outsourcing que tengamos de limpieza o nuestro propio personal ingrese a hacer el proceso de desinfección, ya hayamos bajado el riesgo de contagio por el virus en las superficies. Entonces, se hace como una metodología preventiva para hacer el manejo ya en áreas en donde hemos detectado casos positivos. El ozono tenemos que identificar que tengan las certificaciones por la EPA. Hay muy pocas empresas que han logrado estas certificaciones de ozono en donde efectivamente demuestren la inactivación del virus. Conozco una en Estados Unidos, si a alguno de pronto le interesa, les puedo hablar sobre ella ya en privado, y ampliamos un poco la información de ozono, pero sí está más indicado para desinfección de superficies que de ambientes. Y aquí lo que queremos iniciar es con un proceso de control ambiental para luego hacer el proceso de desinfección de ambientes. Es muy importante que en cada uno de estos encontremos el desinfectante ideal. Por ejemplo, el hipoclorito, ya vimos todas las desventajas que tiene, la inactivación, la formación de trialometanos, los amonios cuaternarios se inactivan en presencia de materia orgánica también. Entonces, es uno de los principios activos que más se ha difundido por su fácil acceso y por las dosificaciones.
pero tenemos que tener mucho cuidado en poder hacer primero un proceso de limpieza y después de desinfección, porque si hay un área sucia o con alta cantidad de grasa o de residuales de materia orgánica, los amonios pierden toda su efectividad y pues prácticamente quedamos desprotegidos frente al virus. Y también en termonebulización se inactivan porque no soportan temperaturas mayores a 40 grados. Entonces, tenemos que tener una muy buena asesoría por parte de nuestros proveedores para saber cuál es el desinfectante ideal, porque no todos funcionan y podemos generar una falsa seguridad sobre los procesos que se están haciendo, creyendo que estamos haciendo el control. Vemos grandes humos, vemos que se está aplicando y que huele a alcohol o que huele a hipoclorito y no conocemos cuáles son los problemas que podemos generar o que se pueden generar pues por estos tipos de situaciones muy particulares dentro de cada una de las empresas. Exactamente. Sí, también previo al SARS-CoV-2 hemos hablado de los edificios enfermos, en donde se muestra muy importante el proceso de aplicación y control de los desinfectantes para las superficies de alto contacto y ahora también ambientes. Lo que normalmente sucede es con virus como la influenza, pues ahora el SARS-CoV-2 o enfermedades gastrointestinales, en donde por no generar esos procesos de limpieza y desinfección de superficies o de control ambiental se generan pues la réplica y la transmisión de los virus y de las bacterias entre los colaboradores de las empresas. Esta misma forma nos sirve para darle continuidad a los procesos de bioseguridad, que es muy importante nosotros poder interiorizar que el SARS-CoV-2 no es el único microorganismo al que estamos expuestos. Ahora, pues en una pandemia tenemos esto, pero digamos lo que ya se conocía como edificios enfermos, en donde podemos encontrar que se nos enferman 10 colaboradores al mismo tiempo, o en un call center el mismo problema, que terminan todos con incapacidades ocupacionales por esas incapacidades por virus, por bacterias, y se deben también a los mismos protocolos no ejecutados de bioseguridad, en donde necesitamos controlar las superficies de alto contacto con una buena desinfección y la desinfección de ambientes. Hay un punto para aires acondicionados importante, y es que ahora hay una tecnología que se utiliza para los aires acondicionados de centrales, que son estas torres que generan aire para todo un edificio y son como unos equipos UV que van al inicio y en diferentes tramos de los aires haciendo ese control ambiental. Son unos equipos costosos, podemos estar hablando en equipos, pues digamos, de torres pequeños, de torres pequeñas 10 millones a unos 60 millones, más o menos 80 millones, porque son tecnologías como todavía muy nuevas, no tan difundidas, pero sí existen para dar una solución a las torres centrales de aires acondicionados. Con esto terminó el proceso ya, digamos, práctico en la ejecución de la limpieza, y sí pedirles que se asesoren muy bien en el uso de los desinfectantes, porque lo que normalmente estamos encontrando es que, por ejemplo, utilizan simultáneamente alcohol, amonio, cloro, como el que nos encontremos, pero como todos son desinfectantes, pues con todos trabajo. Y no, resulta que los desinfectantes también generan unas incompatibilidades y uno entre otros, pues
digamos que no vamos a generar una nube tóxica. Normalmente hay unas mezclas sí de mucho riesgo, pero en este caso, pues, digamos, en estas mezclas lo que hacemos es, y que es imperceptible, es que un desinfectante no deja actuar al otro. Y en esa inactivación perdemos la efectividad frente al virus. Es importante también poder identificar insumos que tengan la certificación de efectividad contra el SARS-CoV-2 y cuáles fueron las metodologías de análisis de efectividad frente al virus. Listo, Vivi. Gracias, Erika. Bueno, gracias por lo que nos recuerdan. Mira, estos procesos de limpieza y desinfección de ambientes es importante tener en cuenta qué tipo de desinfectante, como decía Erika, porque los desinfectantes tienen algo que se llama coeficiente mínimo inhibitorio. Entonces se necesita saber a qué porcentaje o a qué concentración es efectivo contra los virus que que tenemos en el ambiente o contra el caso del SARS-CoV-2, porque no cualquier producto se puede utilizar en nebulización o la misma concentración que utilizamos de pronto para desinfectar una superficie no va a ser la misma que se va a utilizar en nebulización. Entonces tenemos que dejarnos asesorar y mirar y evaluar bien cuál es el producto de limpieza y desinfección adecuado para la técnica que vamos a utilizar o para el equipo que vamos a utilizar. Ahorita hablaban de edificios enfermos, recordemos que también que edificios enfermos es un concepto que, como decía Erika, se viene tratando hace mucho y no solamente se trata del agente biológico, porque esa es una parte pequeñita de lo que es edificios enfermos. Más adelante podemos tener un webinar de este tema que es bastante amplio y también bastante enriquecedor para las empresas de diferentes edificios. Y aquí hablamos también de toda la carga contaminante que puede haber por la inadecuada ventilación dentro de un edificio. Entonces, aquí ya necesitamos otros procesos de limpieza y desinfección que lo ataquen a un agente biológico. ¿Listo? Entonces, o a un virus. Entonces, muy importante la elección del desinfectante. Para la elección del desinfectante, saber qué es lo que queremos eliminar o qué es lo que queremos limpiar y cómo es su práctica adecuada. Sigamos acá. Entonces, con esto, yo les hablaba ahora de la técnica de limpieza especialmente para los equipos de cómputo, las superficies que encontramos en las empresas, en las oficinas. Les recomiendo mucho la técnica de los 8 pasos para limpiar, escoger el paño indicando y doblarlo según el método de las 4 caras, y asimismo vamos a humedecer primero el paño, después las superficies, primero el paño, después si nosotros aplicamos el desinfectante directamente, por lo menos a un computador o a una pantalla, pues podemos dañar este equipo. Entonces, humedecer la primera cara del paño con la solución desinfectante, aplicar directa lo más cerca al paño, pasar el paño sobre la superficie en forma de barrido, zigzag y en un solo sentido, cambiar la cara del paño por cada superficie que se limpie, por cada cara aplique 4 puffs, dependiendo también del desinfectante, la aspersión en la solución lo más cerca al paño para que quede húmedo en su totalidad y así aplicarlo a la superficie. Cuando se utilicen las 4 caras del paño, lavar el paño. Entonces, esta es una técnica que se puede utilizar en cualquier superficie y que podemos asegurar de no generar algo que se llama contaminación cruzada. La contaminación cruzada tenemos que tener cuidado con ella porque pues de nada nos sirve. Nosotros entramos a una superficie y limpiamos el computador, después vamos al baño, volvemos al escritorio, porque entonces lo que está es una mezcla de microorganismos que puede afectar aún más el sitio que queríamos desinfectar. Sí, Vivi, aquí te quería complementar también en Sí, estos claro. procesos, porque ya en la guía y en la ejecución nos hemos encontrado con que normalmente nosotros debemos tener un protocolo de aplicación, que tú ya lo vas a explicar, el implemento y la selección del desinfectante. En el implemento normalmente nos hemos encontrado con que es el método de generación de contaminación cruzada porque no se ejecuta un proceso de limpieza adecuada. Entonces el paño, el trapero, el pañito,
la escobita con la que hice, este se convierte en el transmisor. Entonces, lo que necesitamos acá es poder garantizar que esos tres elementos estén muy bien alineados. El desinfectante escogido con, digamos, toda la selección y especialmente que pueda hacer limpieza y desinfección simultánea para no tener los problemas del hipoclorito del amonio cuaternario, por ejemplo, que se inactivan cuando hay suciedad. El protocolo muy bien estandarizado, que es lo que tú vas a explicar ahora, con todos los principios de limpieza y desinfección, y que ese implemento tenga también un método de desinfección, un método de lavado, donde necesitamos identificar cuáles son los mejores elementos. Acá nos podemos encontrar con microfibras, no recomendamos paños de algodón o las bayetillas que normalmente se utilizan, porque esos son materiales orgánicos que permiten el crecimiento microbiológico. Entonces, lo que se nos convierte es como en un medio de cultivo si no hacemos un buen proceso de limpieza de este implemento, y es el que lleva el virus o las bacterias pues de una superficie a la otra. Muy importante tener esos tres elementos controlados. Listo, Vivi. Así es, Eric. Normalmente nosotros encontramos paños de limpieza en las diferentes empresas de fácil limpieza, se podría decir, pero son de algodón. Entonces, lo que decía Erika es muy cierto, el algodón, que es una proteína, es un alimento para los microorganismos, o sea que estamos tratando de eliminar microorganismos con algo que a ellos les sirve de alimento. Por eso encontramos paños que son supremamente olorosos, manchados, sucios, que no se les puede quitar fácilmente la suciedad, y que tenemos que utilizar pues desinfectantes residuos para blanquear o para eliminar este tipo de baños. Entonces, la praxis es muy importante, Eric, si hay algo que quiero rescatar, y es que el producto que se recomienda para limpieza y desinfección sea de un solo paso. Esto es por la técnica. Digamos que se puede decir que en las empresas no tenemos mucho tiempo para estar desinfectando superficies. Entonces, si todo lo resumimos a un solo paso, a un producto que limpie y desinfecte al mismo tiempo, pues estamos ahorrando tiempo que es tan valioso para las empresas. Aquí vamos a hablar un poco de las áreas. Cuando vayamos a las áreas, pues a desinfectar la oficina o el área donde estuvo el empleado con COVID positivo, es importante tener en cuenta que se deben cumplir los procesos de limpieza y desinfección. Todas las empresas deben tener un protocolo de limpieza y desinfección de superficies, y este protocolo sirve para inactivar SARS-CoV-2, pero que se haga de manera adecuada. ¿Qué es lo que tiene ahondar? Pues en que la praxis, en que la práctica se haga de manera adecuada, en que se lleven los registros, que se utilicen los elementos de protección personal, porque el que hace la limpieza y desinfección es una persona, y también tenemos que proteger a esa persona que nos ayuda con la limpieza y desinfección en la empresa. Entonces, cuando vayamos a aplicar este protocolo, entonces es importante que entremos al área, y lo primero que debemos hacer es retirar residuos. Para las empresas y para toda Colombia tenemos un nuevo código de residuos, de manejo de residuos, y entonces, ¿qué vamos a hacer? De lo más limpio a lo más contaminado. Entonces empezamos con los recipientes blancos, los residuos aprovechables, y por último, los residuos en bolsa o residuos pues, que no se van a aprovechar. Retiramos los residuos y empezamos desde arriba. Recuerden siempre de lo más limpio a lo más sucio. Entonces, desde arriba hacia abajo en el área. Y para que un área quede completa sin que generemos contaminación cruzada, o sea, que evitemos llevar los microorganismos de un lugar a otro, entonces vamos al área y empezamos con las manecillas del reloj a limpiar y desinfectar todas las áreas, objetos y superficies que nos encontremos con las manecillas del reloj. Una vez lleguemos a nuestro punto de partida, o puede ser que cambiemos el paño o lavemos el paño, o cambiemos pues el elemento de limpieza y desinfección, y volvemos en contra de las manecillas del reloj, o sea, desde el punto de partida a favor de las manecillas del reloj. Después cambiamos nuestro paño y volvemos en contra de las manecillas del reloj para hacer un barrido y que nuestra área quede completamente desinfectada sin generar contaminación cruzada. Recuerden también cambiar los elementos de protección personal para evitar pues
la contaminación cruzada, y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se nos olvida que por lo menos los baños, los sanitarios o las partes que se consideran contaminadas deben tener sus propios elementos de aseo. Y eso también incluye los elementos de protección personal de la persona que está realizando el aseo. Esto, pues, con el objetivo de evitar contaminación cruzada. Ya que una vez que estamos haciendo esto en las áreas de limpieza y desinfección, pues tenemos que evitar que se nos genere contaminación también donde guardamos los insumos. Entonces, es importante ir a revisar en dónde estamos guardando los insumos, esos cuartos de aseo, cómo están llenados, no están generando contaminación cruzada, cómo están rotulados las soluciones que utilizamos. Dependiendo del desinfectante, el tipo de desinfectante, la solución puede durar 8 a 12 horas o hasta días, pero eso depende del tipo de desinfectante que está utilizando y la solución que preparó. Entonces, todo eso lo tenemos que tener organizado porque si ahorita les hablé de las desventajas del hipoclorito y tengo un hipoclorito para desinfectar un área, el hipoclorito dura activo 8 horas en agua de corriente, en agua normal como la que sale del tubo, dura activo 8 horas. Entonces, si yo mañana voy a utilizar y utilizo esa misma solución para desinfectar toda la semana, pues no estoy haciendo nada. No puedo inactivar un virus como el SARS-CoV-2 con un producto que no me genera la eficiencia necesaria para inactivarlo. Cuando estamos hablando de áreas como los sanitarios, recuerden lo que les dije, debe tener sus propios insumos, los sanitarios hasta en el hogar deben tener sus propios insumos de aseo para no generar contaminación cruzada. Entonces, en una empresa también debe hacer lo mismo, estén rotulados, marcados para que no vayan a utilizar el mismo paño que se utilizó en el sanitario en el escritorio del empleado. También lo mismo se hace de lo más limpio a lo más contaminado. En el caso de un sanitario, pues tendría que ser el lavamanos es lo más limpio y el sanitario lo más contaminado. Entonces, siempre lo más limpio a lo más contaminado y evitar que estos insumos se mezclen con insumos de áreas limpias. Hay algo importantísimo que son mecanismos de contaminación cruzada y a veces los dejamos de lado, es la superficie de alto toque. Cuando se nos presenta un empleado positivo en la empresa, entonces siempre estamos pensando en cómo está su lugar de trabajo, dónde estuvo, por dónde se movió, pero hay algo que a veces y muy común se olvida, son las superficies de alto toque. Las superficies de alto toque son importantísimas porque ya vimos cuánto dura el SARS-CoV-2 en diferentes superficies. Entonces, recordar que si tenemos un empleado con SARS-CoV-2 en una empresa, todas las superficies que pudo haber tocado pueden estar contaminadas. Esto es algo que por rutina también se puede hacer dentro de una empresa, limpiar y desinfectar adecuadamente las superficies de alto toque. ¿Cuáles son las superficies de alto toque? Pues las manijas, los barandales, el celular es una superficie de alto toque, los computadores, los teclados, el mouse, aunque esa ya es un poco más personal, pero entonces hablamos de superficies de alto toque, todo lo que puedas tocar y puedan tocar varias personas también. Recordemos que el SARS-CoV-2 tiene diferente resistencia en diferentes superficies. Es importante la limpieza y desinfección y estar atentos a las superficies de alto toque. La higiene personal y el autocuidado. Ante la detección del caso sospechoso por COVID-19, se debe garantizar que los trabajadores realicen el lavado de manos mínimo 6 veces al día por un término de 20 a 30 segundos. ¿Por qué por un término de 20 a 30 segundos? Y esto es importante recalcarlo, porque tenemos en la cabeza que no, nos lavamos las manos con agua y jabón porque el agua y jabón inactiva el SARS-CoV-2, pero recuerden que el SARS-CoV-2 es un virus lipofílico, o sea que tiene grasa y proteína en su capita superior, por decirlo así, y esa necesita un tiempo de contacto con el jabón para dañarse, por decirlo así, para inactivarse, para que pueda entrar e inactivar el SARS-CoV-2. Entonces, es muy importante recomendar que el lavado sea de mínimo 20 segundos. Otra cosa, poner que ya lo hablamos al principio, también es higiene personal y autocuidado, es adecuadamente el tapabocas o la mascarilla,
no estarlo tocando todo el tiempo, asegurarse que sea una mascarilla que cubra nariz y boca, que no se le caiga, es simplemente de los elásticos. Y algo que yo quiero resaltar en las empresas es dónde están guardando el tapabocas o dónde se lo ponen cuando van a comer o cuando se lo tienen que quitar por alguna X o Y razón. ¿Qué hacen con ese tapabocas? Entonces es muy importante tener en cuenta que la manipulación del tapabocas también tiene que ver con autocuidado. De nada me sirve tener el tapabocas todo el día bien puesto si al manipularlo o al comer lo voy a contaminar. Entonces, esto es importante, la higiene personal, el autocuidado, el aislamiento, es vital en cualquier empresa para evitar que se siga propagando el virus. Entonces, aquí, la reincorporación, ya pasamos el proceso de limpieza y desinfección, viene algo importante que es la reincorporación de trabajo de trabajadores de COVID-19 positivo. Aquí invito a la doctora especialista en salud ocupacional, Ingrid Rincón, para que nos hable un poco de este tema tan importante. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ha sido muy positiva esta charla el día de hoy, donde nos han brindado información valiosa acerca de cómo podemos erradicar o eliminar este virus en las superficies con estos productos de Claxon. Bueno, aquí les vengo a hablar acerca de cómo debería ser la reincorporación de los trabajadores que han presentado COVID en nuestras compañías. Es muy importante que ustedes sepan de que las personas que han tenido por COVID, la gran mayoría, hasta el momento, ¿qué nos dice la evidencia científica? De que una vez finalizado su periodo de aislamiento, que son 14 días, la persona se puede reincorporar normalmente a su trabajo. No hay algún tipo de secuelas. Sin embargo, no es la generalidad. Hay personas que quedan con algún tipo de secuela, como cuáles, dolor de cabeza, como carraspera o tos, inclusive el problema de anosmia o que no pueden detectar algún tipo de dolor puede perdurar a cerca de 2 meses. Bueno, entonces, sin embargo, este tipo de cosas no podría interferir en su llegada al trabajo, ¿de acuerdo? Solo aquellos que vayan a presentar algún tipo de complicación, entonces en ese momento ya tendrían que tener algún tipo de recomendación laboral. Aquí es importante mencionar, todo lo relacionado con COVID debe estar bajo el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, desde que inició la pandemia, en todo este tiempo, yo tuve que haber modificado mi sistema de gestión, haber modificado dentro de medicina laboral, el programa de reintegro laboral, tuve que haber considerado esta parte. Bueno, de que en caso de que lleguen trabajadores post-incapacidad o post-aislamiento, entonces debo hacerles una evaluación o debo reintegrarlos de tal manera de que su condición de salud no se vaya a ver perjudicada. Bueno, entonces el siguiente paso es que las personas deben diligenciar su encuesta individual, como lo hacemos todos. Hagamos trabajo presencial, trabajo en casa o teletrabajo, todos tenemos que diligenciar sagradamente todos los días nuestra encuesta. No, que yo trabajo en casa, entonces pues yo no estoy expuesto para nada. Esa no es excusa. La misma resolución me dice de que haciendo trabajo en casa yo debo y tengo la obligación como empleador exigirle a mis empleados que hagan la encuesta de riesgo individual. Ahora, si esa persona que estuvo con COVID positivo tiene algún criterio de vulnerabilidad porque tenía alguna comorbilidad, por ejemplo, hipertensión, diabetes, algún problema de origen cardíaco, entonces esa persona va a cambiar su nivel de riesgo. Por lo tanto, nosotros como empleadores tenemos que hacer un ajuste a ese reintegro y verificar que las condiciones de trabajo de esa persona no se van a ver perjudicadas o van a afectar su condición de salud. Bien. Es muy importante, como mencionaba Viviana, de que, bueno, de que toda la compañía esté como en función del trabajador, de las condiciones de trabajo. Aquí si la compañía quiere, el líder directo lo puede hacer, o si no, la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, una enfermera. Todo depende del tamaño de la compañía. Puede destinar una persona para que le haga un seguimiento telefónico diario. Mire, esto es tan importante por 2 cosas. Primero, me voy a ir por el tema legal.
En el momento que nosotros tenemos un caso positivo en la compañía, tenemos que reportar a la Secretaría de Salud. En algún momento, Secretaría de Salud nos va a llamar, nos va a decir, bueno, señora Ingrid Rincón, por favor, notifíqueme cuántas personas lleva positivas a la fecha, mándeme en este Excel, porque eso es lo que utiliza en este momento la Secretaría de Salud, mándeme en este Excel el listado de todos los contactos estrechos, que ya Viviana les mencionó cuáles eran, y adicional, dígame si usted les ha hecho seguimiento diario. Entonces, es muy importante que nosotros cumplamos con este requisito. Nos están diciendo, hágale seguimiento, ¿con el fin de qué? De detectar si esa persona ha contagiado a más, con el fin de detectar si esa persona empeora o no, y para poder brindarle todos los canales de ayuda. Tenemos personas que puede que tengan un grupo familiar grande, que tengan una muy buena red de apoyo familiar, de amigos, pero hay personas que viven solas. Entonces, sí es muy importante que nosotros como compañía brindemos ese apoyo. Entonces, ahí viene la segunda parte. No solo la parte legal, sino también toda la parte de responsabilidad social que nosotros tenemos como empleadores, y es estar pendientes de esa persona. Yo les digo a los trabajadores que se me contagian por COVID, les digo, lamentablemente vas a estar aislado 14 días, tu periodo de infectividad va a durar 7, pero el COVID puede durar en tu corazón y en tu mente mucho más tiempo, ¿sí? Por esas secuelas que pueden quedar, por ese dolorcito de cabeza, por esa carraspadita que queda. Y ese tema emocional nos puede afectar a nivel laboral. Entonces, es muy importante que nosotros como empleadores detectemos si en algún momento esos trabajadores pueden tener algún tema emocional que los esté afectando a causa del COVID. Ahí es cuando tenemos que levantar la mano y decirle, señores ARL, tenemos este caso que tuvo COVID, ya está reintegrado, pero emocionalmente no se siente bien. ¿Sí? Entonces, ahí es donde cobra mayor importancia esa llamada telefónica. O bueno, puede que él se sienta bien, pero su familia, su entorno familiar ha sido un entorno difícil. En este momento ya podemos decir que muchas familias tenemos fallecimientos por casos de COVID, entonces como empresa sí es necesario como esa responsabilidad para el trabajador, y ahí lo recomiendo muchísimo. En mi experiencia ha sido de mucha satisfacción escuchar que los trabajadores sienten que la compañía los acompañó, que los guió, que no los dejó solos, que no los vio como una especie de carga, porque hay veces puede ser eso, es que es muy difícil. O sea, si yo tengo mi empresa que es prestadora de servicios y tengo al trabajador aislado, pues ¿qué lo pongo a hacer? Si lo tengo es para que haga un servicio, es muy complicado. El golpe financiero para mí como compañía es duro, pero el trabajador lo agradece y tenga la plena seguridad de que es un trabajador que va a ser fiel a la empresa, que va a ser muy productivo porque estuvo en esto, porque sintió que la compañía estuvo en esos duros momentos con él. Bueno, desde la identificación del caso confirmado con prueba positiva se debe iniciar la planificación de la reincorporación. Bueno, lo que ya les he venido mencionando, estableciendo medidas con el equipo de trabajo para sensibilizarlos sobre cuáles deben ser esas medidas. Desde el momento que la persona se va como, ni siquiera como positivo, desde el momento que la persona se va como sintomática, ya ustedes saben de que se tiene que hacer la limpieza de su puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando regresan no es como que bueno, y entonces tuvo COVID, no es como precisamente estuvo enfermo, estuvo aislado, entonces te vamos a recibir. Normal, ese es un trabajo que tiene que hacer, se tiene que hacer desde recursos humanos o talento humano para que esta persona no se vaya a sentir estigmatizada o rechazada. Aquí les recomiendo hacer un seguimiento al empleado 48 horas después, de manera como rigurosa, y como les mencionaba ahora, no solo 48 horas después, sino que sigan cada semana una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo has seguido? Hay veces nos olvidamos del trabajador que tuvo COVID, ¿no? Ya. Y luego nos enteramos de que la novia, la mamá está sintomática. Entonces, sí es muy importante que si tiene familiares sintomáticos, pues bueno, otra vez nos toca aislar a esa persona. Entonces, ese contacto con esas personas, yo sé que puede ser un poco desgastante, de que eso va a implicarnos más recurso humano a nosotros como empleadores,
pero realmente vale la pena para evitar más contagios. Listo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como les mencionaba, cuando llegó el COVID tuvimos que haber hecho nuestra modificación en nuestro programa de reintegro laboral, el cual menciona que nosotros debemos hacer de manera sugerida. El ministerio realmente no saca una resolución con respecto a la evaluación médica posincapacidad, sino que saca una guía. En mayo del 2020 la actualiza, donde nos dice de que todo trabajador, después de pasar por una incapacidad y sugiere mayor a 30 días, debería pasar por una evaluación médica posincapacidad. Aquí ya el equipo médico de cada compañía, de cada empresa, determinará la necesidad de cada uno de los casos. Igual se deben evaluar las patologías o secuelas previas y de acuerdo a eso, pues definir cómo deben ser las recomendaciones, siempre médico tratante. Los que no son profesionales de la salud, pues no tienen las competencias para determinar si una recomendación va o no va. Esto se lo dejamos a los médicos. Y bueno, todo empleado recuperado de infección por COVID debe continuar cumpliendo de manera estricta todas las medidas del protocolo de bioseguridad en el trabajo, en el hogar, en el desplazamiento para evitar posibles reinfecciones. Hay ciertos estudios, todavía no hay mucha claridad acerca de esa ventana, de que en estos días escuché una persona decir, me dio COVID, ya no me va a dar COVID en 3 meses, entonces puedo hacer lo que quiera, no uso el tapabocas. Por favor, en este momento, los estudios, a pesar de que están caminando a una velocidad acelerada, todavía no son lo suficientemente contundentes. Entonces, yo sí prefiero decirle a mis trabajadores que después de que regresen de COVID no se confíen, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la información que les tenemos para el tema de reincorporación de trabajadores con COVID positivo. Ahora podríamos, después de esa sesión, pasamos a las preguntas. No sé en qué momento las quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener un espacio para que Dayana, quien es la directora de comunicaciones, nos cuente cuál va a ser nuestra estrategia o nuestra dinámica para el sorteo de los kits. Mientras tanto, vamos a ir dando respuesta a las preguntas que tuvimos, pero no sin antes contarles que toda esta, digamos, importancia que pudimos identificar, si me colaboras con la siguiente diapositiva, por favor, Viviana, la importancia que tiene para las empresas y el reto tan importante que es realizar un seguimiento y un monitoreo, no solamente el estado de salud de todos sus colaboradores en general, sino también, obviamente, los colaboradores que salen con proceso COVID positivo. Y es donde, desde Claxon y desde Audit, ponemos a total disponibilidad de ustedes y de las empresas una herramienta que les permite hacer a ustedes este proceso de seguimiento y monitoreo al estado de salud de sus colaboradores, independientemente si están realizando actividad por medio de teletrabajo o realizando actividad directa en sus instalaciones. Esta herramienta permite realizar un monitoreo masivo, porque también entendemos que hay empresas que tienen una cantidad, un nivel de empleados bastante amplio, y esta es una labor que es, como bien lo explicaban en nuestras conferencias, diaria y obligatoria, y el reto tan importante que es llegar a tamizar cierta cantidad de empleados. Entonces, a través de la herramienta podemos llegar de manera masiva a estos empleados de manera simultánea y poder determinar cuál es el estado de salud. Pero adicional a poder determinar cuál es el estado de salud, hay un reto muy importante también para las empresas en este momento, y es todos estos colaboradores que se encuentran trabajando en casa, realmente cómo puedo yo garantizar que las medidas que yo estoy instalando o implementando en mis instalaciones o en mi empresa, pues mi colaborador que está en casa sin desconocer que también tiene un riesgo, pues también se está cuidando. Entonces, a través de esta plataforma se permiten realizar unas listas de chequeo que básicamente en este caso serían unos triage virtual que me pueda a mí garantizar inclusive la ubicación o el lugar donde mi trabajador realizó esta encuesta. Y esto también nos podría de alguna manera garantizar si la persona está efectivamente respetando su proceso o su labor por medio de teletrabajo, o si definitivamente
pues se está asociando algún riesgo por otras actividades rutinarias que debe realizar. También la plataforma permite realizar informes, tener acceso a tableros de control y básicamente tener una radiografía real y en línea del estado actual y sobre todo importante porque nos da unas tendencias o permite la herramienta tener unas tendencias claras de cuál inclusive son los síntomas o los lugares exactamente donde se puedan estar generando cadenas de transmisión. Entonces, en dado caso que requieran información adicional, pues con muchísimo gusto nos dejan sus datos en el chat y vamos dando respuesta oportuna para toda la información que ustedes requieran en general. También aprovechamos para ampliar información respecto a algunas preguntas puntuales que ustedes han realizado en el chat. Dentro de esas preguntas hacía una pregunta muy importante y era ¿cómo identifico un empleado que sea asintomático? Allí la invitación a nuestras conferencistas para que demos una respuesta de cómo puedo identificar un empleado que sea asintomático. Espera, Angélica, qué pena contigo. Antes para lo del concurso, que se vayan inscribiendo, qué pena, los interrumpo un momento. Mi nombre es Dayana Arango, soy del área de mercadeo. Agradecemos mucho a los más de 100 participantes que hemos tenido el día de hoy y pues por eso queremos agradecerles con un kit de limpieza y desinfección. Vamos a hacer un sorteo. Este kit contiene nuestras tabletas de cloro orgánico, que es detergente más desinfectante. Las Claxin Tabs incluyen un tarro de 30 tabletas que equivalen a 30 litros de producto. Incluye también gel antibacterial, es un gel muy agradable para sus manos, yo sé que les va a gustar muchísimo. Y también un jabón antibacterial con gluconato de clorhexidina. Entonces vamos a sortear este kit mientras hacemos la dinámica de las preguntas y las respuestas. Les vamos a dejar en el chat un enlace para que se inscriban al concurso. Simplemente dejan su nombre y algunos datos de envío en caso que se ganen el kit y ya después de las preguntas hacemos el sorteo con una plataforma. Entonces vamos a copiar el enlace en el chat y se van inscribiendo mientras vamos con la jornada. Te doy paso de nuevo, Angélica, y qué pena la interrupción. No, muchísimas gracias, Dayana. Entonces escuchamos a Ingrid con la respuesta. Gracias. Vale, gracias, Angélica. Bueno, la respuesta es, no se puede. Una persona que no está presentando síntomas, no es posible que nosotros podamos determinarlo. A ver, el asintomático, bueno, aquí está respondiendo una persona, dice que es bacterióloga y microbióloga, y según la OMS los pacientes asintomáticos no existen. Esto es un mito, más con un virus tan nuevo es imposible que no hayan los más mínimos síntomas. Ok, bueno, en este momento no podemos, respondiendo a la pregunta, una persona asintomática, pues si no está presentando ningún tipo de síntomas, si la persona no dice me duele la cabeza, no puedo oler, tengo dolor de estómago, ¿sí? O tengo un malestar a nivel gastrointestinal, tengo dolor de cuerpo. Si esa persona no levanta la mano y lo dice, es muy difícil llegar y detectarlo. Dentro de la salud, nosotros tenemos identificados lo que son los signos y los que son los síntomas. ¿Qué es un síntoma? Yo me siento caliente. ¿Qué es un signo? Tomar la temperatura y que me dé 39 grados. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la identificación de un sintomático está asociado a lo que la persona refiere. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Vamos a dar respuesta entonces a la siguiente pregunta. Había algunas preguntas que ya dieron respuesta, a las cuales ya se les dio respuesta a través pues, de la explicación y de la conferencia. Hacen una pregunta y va asociada a los implementos para el proceso de desinfección. Dice, ¿cuántos metros cuadrados recomiendan para realizar la limpieza con paño? Hola. Bueno, Hola. ¿me podrías aclarar un poco? ¿Me podrías aclarar un poco esta pregunta? ¿Es metros cuadrados del paño? Ok, aquí le pedimos a la persona No que nos aclarara, sí, que nos aclarara un poco la pregunta. Vamos a mirar hacia abajo, la aclaró y vamos a seguir con una siguiente pregunta.
hay una pregunta asociada a ¿por qué recomiendan un aislamiento por 14 días si la guía de manejo solo recomienda 10 días? Lo que pasa es que la guía de manejo está tomando en cuenta desde el día que sale de positiva la prueba. Entonces, tengan en cuenta que el periodo de infectividad son más o menos unos 7 días desde que la persona está contagiada, luego viene el periodo sintomático y luego la curva va decreciendo. Entonces, por eso es que dicen que solamente son 10 días, porque ya han pasado los primeros 5 o 7 días que la persona ha estado contagiada. Esa es la razón. Porque ya se ha cumplido el tiempo normal de aislamiento, que son 14 días. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, cuando un colaborador positivo presenta luego de su aislamiento, ¿el alta médica emitida por su EPS es suficiente o debo enviarlo a la IPS de atención contratada por la organización para sus exámenes ocupacionales? Si yo lo tengo determinado dentro de mi programa de reintegro laboral, sí, y dependiendo de cómo está la persona. Hay que tener en cuenta, por eso es tan importante saber quién es el que se me va como COVID positivo. Si la persona tiene comorbilidades, si la persona no estuvo solamente aislada, sino que estuvo incapacitada, no solo 14 días, sino 21 días de pronto hospitalizada o en UCI, pues sí se hace pertinente que la persona tenga un examen médico posincapacidad para su reintegro. De lo contrario, hemos tenido casos en donde la persona es COVID positivo, 0 síntomas, o es COVID positivo con un par de síntomas que no lo afectan para nada en su trabajo, inclusive puede seguir laborando como normalmente, desde casa. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, ¿existe alguna recomendación sobre el color del envase en el que se debe almacenar el hipoclorito de sodio? Es decir, ¿puede ser transparente? Sí, se recomienda que no sea transparente. Debería ser opaco o donde no permita el ingreso de luz, porque la luz del sol normal inactiva a las soluciones de hipoclorito. Entonces, hace que su eficiencia, su eficacia, su efectividad baje. Entonces, se recomienda siempre que sean o recipientes opacos, oscuros, pero transparentes no. La dilución puede cambiar totalmente. Aquí es muy importante, Viviana, hacer el análisis como tal del hipoclorito porque sí presenta muchas desventajas frente a otros tipos de desinfectantes. El hipoclorito es el que normalmente conocemos como el blanqueador o el límpido, y sí tiene muchas desventajas en su uso, la inactivación frente a materia orgánica, frente la oxidación, corrosión, salud ocupacional, no biodegradabilidad, la inactivación frente a luz solar, la inestabilidad, normalmente dura 6 u 8 horas máximo una vez diluido, y no sabemos el tiempo también del envase original, cuántos meses lleva almacenado, porque ahí también empieza a perder la concentración. Entonces, en los procesos de desinfección es vital que tengamos las partes por millón exactas para la eliminación de los virus y las bacterias. Y si aquí vamos a estar con dudas en la preparación, porque normalmente se desestabiliza muy fácil con todos estos tipos de almacenamiento de luz, de materia orgánica y demás, pues lo hace que no se convierta en el desinfectante con el que nos vamos a tener tranquilidad. Sí es muy bueno para blanquear o para desmanchar una superficie, pero al momento de seleccionar un desinfectante para los casos positivos, no es el más recomendado, para tenerlo muy en cuenta. Sí, es verdad. Vale, muchísimas muchas desventajas, pues partiendo de las mismas recomendaciones que da Lima, pues que se pide que la dilución sea en agua destilada, precisamente porque cualquier partícula presente en el agua puede inactivar
el hipoclorito, la solución de hipoclorito que estamos utilizando. El gobierno pide que sea 2.500 partes por millón para eliminación de SARS-CoV-2, pero estas partes por millón, como lo dijo Erika, es importante garantizarlas. Y si yo estoy utilizando agua de tubo desde ahí, ya estoy fallando. Lo que decía Erika es muy importante también, la trazabilidad, de dónde me llega a mí ese hipoclorito. La temperatura también activa o baja la concentración y la eficacia del hipoclorito. Entonces, esto, si no tenemos una trazabilidad de dónde nos está llegando este producto, puede ser un producto que en el mercado sea muy económico porque se encuentra este producto de forma industrial y es muy económico, pero que a la larga nos puede generar un gasto impresionante porque primero no nos garantiza una adecuada limpieza y desinfección, porque no podemos garantizar las partes por millón que van a inactivar el SARS-CoV-2, y adicional a esto, pues no estamos garantizando y estamos dando una falsa de seguridad a la hora de limpiar y desinfectar, porque si no tenemos conocimiento de qué materia orgánica contienen las superficies que vamos a limpiar con hipoclorito, pues podemos también, ahí la solución se nos puede inactivar. Es muy bueno para blanquear traperos y para blanquear toallas de algodón o paños de algodón que se utilicen para limpieza y desinfección. Pero mi recomendación es utilizar paños de microfibra para que no los tenga que blanquear ni quitarle todos los microorganismos que atrapan los paños que vienen con proteína y con material orgánico. Entonces, tanto en los paños como en los traperos, utilizar microfibra para que sea más efectivo, dura más, puede hacer el proceso de limpieza y desinfección de una forma más segura, garantizando que puede eliminar materia orgánica. Bueno, perfecto. Propongo dar respuesta a la última pregunta y responder de manera personalizada con los datos de contacto al resto de preguntas. No sé si les parece bien para que podamos avanzar con el espacio del sorteo. Ya ustedes me confirman. La siguiente pregunta dice: ¿es cierto que todos los casos que se presentan en la empresa deben ser reportados ante la ARL o esto solo aplica para el sector salud? Todos los casos se tienen que reportar tanto a la ARL como a la Secretaría de Salud. Se tienen que hacer estos dos reportes. La ARL, dependiendo de la ARL, ha dispuesto los diferentes canales, casi todos son por medio electrónico, en donde se tienen que reportar. Pero sí es una obligación. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí hay una siguiente pregunta y dice: ¿por qué los laboratorios demoran tanto para entregar los resultados, ya que hay empleados que necesitan el trabajo inmediato? Pues lamentablemente es la cantidad de pruebas que se están procesando en este momento. Entonces no hay la suficiente capacidad a nivel de laboratorios para que puedan procesar todas las muestras que están llegando. Perfecto. Esa es la razón. Gracias. Claudia González pregunta: ¿qué desinfectante se usa para la desinfección electrostática? Bueno, para la desinfección electrostática estamos recomendando actualmente el cloro orgánico multifuncional, que tenga un tensoactivo que le permita estabilizarse y permitir que genere la residualidad en superficies por 24 horas. Entonces, nosotros lo hemos llamado como el matrimonio ideal, porque la electrostática daría el cubrimiento 360 grados y el clorado orgánico genera esa protección en ambientes y superficies por más tiempo. No vamos a descartar que por 24 horas, si se presenta algún derrame, suciedad generada, materia orgánica, además, pues pretendamos que continúe actuando. Ahí normalmente de acuerdo con las exigencias que tengan las áreas o con los turnos de producción, por ejemplo, o en un consultorio de acuerdo al número de pacientes también, hacer los procesos y repetirlos, pero entre más se aplique y entre más utilicemos la técnica, mayor protección voy a tener. También se puede utilizar con amonios cuaternarios, por ejemplo, que es un desinfectante neutro. No lo recomendamos con ácidos peracéticos porque el ácido peracético también es un muy buen desinfectante frente al SARS-CoV-2, pero frente a la oxidación o frente al pH ácido
que es tan difícil de manejar y para la irritabilidad respiratoria se vuelve complejo de manejar. Y pues bueno, ya hemos hablado de todas las desventajas del hipoclorito, no lo recomendamos. El alcohol tampoco nos serviría acá porque el alcohol genera efectividad mientras tiene contacto y mientras no se ha evaporado. Una vez se evapora, pierde toda su efectividad. Entonces no vamos a continuar con ese proceso residual que necesitamos. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ustedes tienen algún producto para desinfección de superficies y equipos biomédicos que sea el mismo? Sí, es muy importante que pueda tener el registro sanitario de dispositivos médicos del INVIMA para poder hacer la aplicación de uso en este tipo de implementos. Normalmente son desinfectantes que se aplican para equipos no invasivos, categoría 2A, que es donde está categorizada los dispositivos médicos no invasivos y en donde se pueden hacer estos procesos de desinfección. Las Claxin Tabs que hemos presentado hasta el momento tienen alcance para dispositivos médicos y también el certificado para aplicación en todo tipo de superficies, áreas críticas, no críticas, y también tiene certificación NSF para uso en industria de alimentos. Ese nos serviría allí con el alcance de... Bueno, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, mi nombre es Ángela Hurtado, pregunto, ¿está bien para una jornada de autodesinfección en oficinas utilizar un recipiente con la preparación de jabón y humedecer allí diferentes paños de Whirlpool o los mismos con amonio cuaternario? Regularmente se les pasa un paño humedecido con jabón y enseguida el humedecido con amonio cuaternario. ¿Esto está bien? Sí, tenemos que garantizar el proceso de limpieza y después desinfección, normalmente 2 pasos. Esta es una de las técnicas que son técnicas en húmedo que requieren aplicar el detergente, retirarlo y después aplicar el amonio cuaternario. Era uno de lo que les mencionaba inicialmente de los amonios que se inactivan en presencia de materia orgánica. Entonces, el proceso ideal es poder hacer esa limpieza inicial con detergente, retirarlo muy bien, porque donde me llegue a quedar residual del detergente, lo que me hace es que reacciona con el desinfectante y también lo inactiva. Hay que garantizar que no quede espuma o ese residual de los detergentes en las superficies, pero la técnica, como la menciona, es adecuada. También es muy importante, y esto es algo ya muy técnico y digamos, de conocimiento de los desinfectantes, y es que frente a las celulosa y los paños Whirlpool tienen algo de celulosa, normalmente es una mezcla de materiales sintéticos con celulosas, que es lo que normalmente queda como esa pelucita, reaccionan con el amonio cuaternario y disminuyen las partes por millón. Cuando en la resolución del ministerio está utilizar los amonios cuaternarios entre 600 a 1200 partes por millón, creo, no, Vivi, no sé si recuerdas si es a 1200 o a 1600 partes por millón. Yo les recomiendo que van a utilizar... También depende del producto, ¿no? Porque hay unos que va hasta 1200. Sí, acá, ¿qué es lo que necesitamos? Si vamos a utilizar Whirlpool o si vamos a utilizar estos paños de algodón, y lo que menos recomendamos son las toallitas estas de papel, que normalmente son las dispensadores para aplicar el desinfectante, porque comienza a reaccionar inmediatamente con esa carga orgánica, porque la celulosa es orgánica.
y disminuyen las partes por millón del amonio cuaternario. Entonces, no irse con la dosificación más baja, que es la que es efectiva frente al virus, que son las 600 partes por millón, sino garantizarla un poco más alta, ya conociendo que va a perder su efectividad con el uso de este tipo de implementos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces con nuestro sorteo. Las preguntas que no alcanzamos a dar respuesta, vamos a contactarlos con la información que nos dejaron y vamos a dar respuesta a sus preguntas. Así que le doy paso entonces a Dayana y mucha suerte para todos. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias también a nuestras conferencistas. Han preguntado mucho si recibirán las memorias. No se preocupen, vamos a enviar el video de grabación de este webinar y también pues responderemos las preguntas. Bueno, tuvimos un total de 41 inscritos al concurso. Entonces ya vamos a hacer el concurso con estas 41 personas. Ya cerramos a partir de este momento las inscripciones. Voy a tener que compartir pantalla. Bueno, tenemos ya en este momento las personas inscritas. Entonces vamos a ver. Les agradezco a las personas que nos acompañaron hasta este momento. Solamente entre los ganadores pues estará una persona que esté conectada. Entonces, listo. Vamos a ver quién va a ser la persona ganadora con esta aplicación que saca al azar las personas. Bueno, Miriam Hernández Jiménez es la ganadora. Miriam se encuentra conectada. ¿Me ayudan a verificar si Miriam se encuentra? Yo creo que sí, por ahí la vi preguntando. Sí, bueno, sí se encuentra Miriam. Entonces, muchas gracias por participar del webinar y también muchas gracias a todos por este espacio. Muchísimas gracias a todos, muy amable por su participación, su asistencia. Esperamos que toda la información que les hemos compartido a ustedes en este espacio haya sido de su interés y sobre todo que hayamos podido fortalecer pues esos conceptos tan importantes en este momento. Muchísimas gracias a Viviana, a Ingrid, a Erika, muchas gracias por su participación y esperamos a que tengamos un nuevo encuentro. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Viviana. Gracias, Ingrid. Me alegra tener mujeres dominando la charla. Gracias. Sí, gracias. Sí, gracias.